Muy buenos días, mis queridos hermanos. En este día tengo el privilegio de dirigirlos en la meditación de la palabra del Señor, para lo cual le pido el favor que me acompañe a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. He titulado esta reflexión, Un grato privilegio. Podríamos realizar una lista exhaustiva de todos los privilegios que como creyentes podríamos tener, por razón de estar unidos a Cristo, por pertenecer a su pueblo y por estar en Él. Podríamos hablar ampliamente de las maravillas de la adopción, de la justificación, del perdón de nuestros pecados, de la promesa que reinaremos juntamente con Cristo, de la justificación y de todo esto, y quedar extasiados al ver la misericordia de Dios en cada uno de estos preciosos dones. El apóstol Pablo resume este asunto en Efesios 1:3, bendiciendo al Dios y Padre por bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Pablo, al citar este pasaje, parece no dejar ninguna bendición por ahí suelta, sino dice que el creyente, a pesar de las circunstancias que experimente, es bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Las posee todas, pero es una verdad que debe ser contemplada por la fe. La segunda carta a los Corintios es conocida por algunos estudiosos de la Escritura como la carta del dolor, porque entendemos de que si hay una segunda carta es porque hubo una primera carta. En esa primera carta Pablo trató problemas particulares de la iglesia, habló de la fornicación, habló del adulterio, de la cena del Señor, de algunas doctrinas que ellos como creyentes ya debían conocer, pero por su dureza de corazón, Pablo tuvo que otra vez nuevamente retomar el tema y explicarle los pormenores de las doctrinas, y dolorosamente tuvo que explicarle por qué era conocido como un ministro del Señor. Tuvo que presentar nuevamente las credenciales de su apostolado, en el cual dicen: las credenciales de mis apostolados son ustedes, credenciales que están grabadas en su corazón. Por tanto, mi hermano, Pablo aprovecha este momento doloroso para hablarles acerca de una realidad que no debe ser ajena a sus mentes, de que el privilegio de poder participar, que participan en ellos como creyentes en el Señor. Y en este orden de ideas, mi hermanos, he decidido, con la ayuda del Señor, dividir esta enseñanza en 3 puntos. Estaré hablando de las características que tenemos como creyentes, las características y privilegios innatos del creyente. En segundo punto, estaré viendo las particulares de este privilegio, y finalmente estaré hablando acerca de los efectos de este privilegio. Y empecemos con el primer punto: características y privilegios innatos del creyente. El cristiano, como miembro de un reino celestial, como miembro de un reino que no es de este mundo, posee ciertas características y privilegios. Toda esta realidad, que no debe ser ajena a nuestras mentes, es resumida por la Escritura en esa maravillosa oración sacerdotal del cual nuestro hermano nos hablaba ayer en Juan 17. Dice al Padre en medio de este ruego que por razón de que sus discípulos ahora guardaban su palabra, eran rechazados y perseguidos por el mundo. El Señor pone de manifiesto el contraste de 2 naturalezas: los creyentes y los inconversos, su pueblo y el mundo, para dar a entender que no había comunión entre sí, habría intereses, conflicto de anhelos e intereses totalmente opuestos entre sí. Y en razón de esto, el mundo tendería a amar más lo que es de él. Por tanto, amaría a aquellos que viven en abierta rebeldía a la palabra de Dios y no a los que intentan agradar a Dios. Todo este asunto es resumido en el versículo 14 del mismo capítulo 17, cuando dice: yo les he dado a conocer tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A pesar de que el Señor se iba, les estaba encargando la tarea de que debían evidenciar de que pertenecían a un reino trascendente, que debían distinguirse de los incrédulos, arraigados a la esperanza de que estaban en un mundo hostil, de un mundo que era ajeno a ellos y que la travesía sería pasajera.
Por otra parte, también Pablo en su carta a los Filipenses retoma este asunto que ha iniciado anteriormente para decir, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:10. Pablo amonestando a los filipenses diciéndole de que los creyentes no deberían tener conductas impropias. Aprovecha para recordarles algo que está relacionado muy de cerca con el tema que viene tratando. El hecho de que los ciudadanos de Filipos vean a Roma como su patria amada, que imiten sus costumbres, lenguas y tradiciones, el hecho de que estén inscritos en los registros imperiales, que gocen de la protección del imperio y que vean al emperador como su salvador, hace que Pablo tome esta realidad para llevarla a una verdad mucho más trascendente y espiritual. Toma este ejemplo para ilustrar que así como los filipenses se identificaban con Roma, con su patria amada, el creyente debía identificarse como el cielo, como su patria anhelada y también amada. El trasfondo de esta afirmación implica que el cristiano es miembro de una patria celestial, que sus oraciones van dirigidas de continuo al cielo, que el cielo fue quien lo trajo a la vida, que están inscritos en los registros celestiales, es decir, en el libro de la vida, que sus tesoros y anhelos están allá escondidos, que sus vidas son gobernadas soberanamente desde allá y por ende debe sentir simpatía por aquello que es como hijo de Dios, como creyente y como seguidor de Cristo, reconociendo las características de esta condición que lo distingue de los demás. La intención del Señor Jesús y de Pablo es que el cristiano se apropie de esta realidad que él ha estado citando, de que pertenecemos a un mundo que es totalmente pasajero, que no es el mundo en el que estaremos, y por tanto debemos evidenciar características y privilegios dentro de este reino. Y con esto en mente, pasaré a mi segundo encabezado, en el cual estaré hablando más ampliamente acerca de este privilegio. El segundo punto es un privilegio particular del creyente. Y dentro de este punto, he decidido dividirlo también de dos maneras. El primero de ellos, el privilegio de un libre acceso a Dios. Habiendo ya explicado en el punto 1 una pequeña antesala del tema del pasaje, para explicar este privilegio que los creyentes tienen como hijos de Dios, quiero ahora citar que el grueso de este punto en el cual vengo hablando está dentro del versículo 18, el cual he leído. Todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Es imposible entender la riqueza de este pasaje sin antes comprender el contexto nefasto en el cual es citado. En la misma medida en que no podríamos comprender las bondades de una linterna con la luz de la habitación encendida. Tendríamos primero que apagar la luz de la habitación y ver cuán útil y necesaria podría ser esta luz. En primer lugar, en el texto que cita Pablo, al decir todos nosotros, debemos entender que se está refiriendo a algo que es común a todos los creyentes. No se refiere a una élite o una clase privilegiada de la iglesia o a personas que son escogidas al azar, a una aristocracia eclesial. No, en lo absoluto Pablo se está refiriendo a algo que es común a todos los creyentes, a todos aquellos que se han acercado en fe al Señor. Por otra parte, al ir más allá en la tarea de explicar a qué se va a referir Pablo en esta particular, Pablo se remite al Éxodo, aquella escena en la cual Israel vagaba por el desierto, en la cual pudieron ver todos los portentos, todas las maravillas de Dios, cómo fueron sustentados con el maná del cielo, cómo podían ver la columna de humo, la columna de nube, donde el Señor los escogió para que fuesen un pueblo escogido, para hacer una alianza con ellos. Pablo se remite al Éxodo 34, donde se dice que a Moisés se le resplandecía el rostro luego de hablar con Dios. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Éxodo 34, 29. Lejos de querer dar una mala interpretación a este pasaje, todos aquellos que de alguna manera hemos militado en contextos pentecostales, si de pronto citamos este pasaje, muchos llegarán a la conclusión de que aquellas personas que tienen una relación de plenitud de oración con Dios, el rostro les brilla y por tanto los hermanos no podrían mirarlo al rostro porque es demasiado santo. Si nosotros nos quedamos solamente con esta explicación, estaríamos sacrificando mucha teología, al mismo tiempo de que nuestra cristología se vería seriamente golpeada, además de que es una herejía garrafal. Este resplandor, por más sencillo o por más complejo que pueda parecer a nuestra mente, no es más que la gloria del antiguo pacto, esa gloria a la cual Pablo se está refiriendo en ese pasaje de 2 de Corintios.
Este pacto, aunque se tradujo en muerte, en esclavitud, en miseria para el hombre, contradictoriamente fue glorioso en gran manera. Fue muy glorioso el antiguo pacto. Aunque posteriormente fue llamado el ministerio de la condenación, su gloria consistía en el hecho de que evidenciaba el pecado en el hombre. Lo confrontó con la realidad de la muerte eterna y con la necesidad del arrepentimiento. Como una gran lámpara, escudriñaba los rincones del corazón del hombre para evidenciar la maldad que había en él. Lo confrontó con toda esta necesidad. Le mostraba lo insuficiente que era para llenar las necesidades de un Dios 3 veces santo y con la necesidad de arrepentimiento. Lo apuntaba a la necesidad de un Salvador. Como el mismo Pablo lo expresa, puede escribir la gloria del antiguo pacto que no fue afín al hombre. De manera que la ley es verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. En otras palabras, la ley fue ese tutor, ese maestro que cuidó de nosotros hasta que llegó Cristo, al fin de que fuésemos justicia de Dios por la fe. Gálatas 3:24. Esta era la gloria que emanaba del rostro de Moisés. No es una doctrina en la cual aquellas personas que oran mucho les resplandece el rostro. No, la gloria que emanaba el rostro de Moisés tipificaba la gloria del antiguo pacto, la cual los israelitas tuvieron miedo de mirar. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Éxodo 34:30. Los israelitas eran incapaces de mirar el rostro de Moisés porque sus conciencias los acusaban de haber pecado terriblemente contra Dios. Los acusaba de haber invalidado el pacto que hace poco habían ratificado con sangre en el desierto. Este resplandor que representaba al mismo Dios que podría tomar venganza por su pecado de idolatría, por haber adorado a un becerro hecho de fundición. Dijo más, ellos sabían por el testimonio de Moisés que si veían a Dios cara a cara podrían morir en el intento. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. ¿Cómo podrían soportar ese resplandor de la gloria de Dios que no toleraba pecado alguno? Fue el mismo temor que experimentó Isaías al decir, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Tal como le explicaba el pastor en el día de ayer, los quiciales del templo de Salomón. Ese glorioso y majestuoso templo que fue construido, que fue la maravilla de su época, los quiciales del templo temblaban como una carpa azotada por un fuerte viento. Fue el mismo temor que experimentaron los discípulos en el monte de la transfiguración en Mateo 17, cuando el Señor dejó ver su parte divina, en el cual dice que los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor de verlo. Mateo 17:6. Fue el mismo temor que experimentó Gedeón, movido por el terror de saber que podría morir en cualquier momento al decir, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Jueces 6:22. Fue el mismo temor que experimentaron los israelitas en las faldas del monte Sinaí al observar los truenos y la montaña que humeaba. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20:18. Habiendo dicho todo esto, podemos hacernos una idea vaga o una idea remota de lo que significaba para la mente judía ver a Dios cara a cara. Y del mismo modo que un pecador prefiere ocultarse en las tinieblas para que su pecado no quede expuesto a la luz de la palabra, los israelitas prefirieron pedirle a Moisés que se colocara un velo en su rostro antes que arrepentirse de sus pecados. Esta, mi hermano, esta es la insensatez del pecado. Creer que como Adán y Eva, con unas viles y vulgares hojas de higuera, se podían esconder de la mirada de un Dios que todo le escudriña. Ahora, mi hermano, con todo este panorama a la vista, podemos entender los alcances de la afirmación de Pablo en 2 Corintios 3:18. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo el lastre del pecado impidió que los antiguos pudieran acercarse con confianza a Dios, cuando lo único que podíamos hacer frente al resplandor de su gloria era huir y escondernos acusados por nuestras conciencias. Cuando lo único que podíamos hacer frente al resplandor
de Dios era huir y escondernos, señalados por nuestras conciencias, cuando por la indignidad de nuestras obras quedábamos al descubierto frente a un Dios 3 veces santo, que no tiene comunión alguna con el pecado, y como él mismo lo ha dicho, que no tendrá por inocente al culpable y que por tanto debe castigar el pecado. Solo cuando entendemos todo esto podemos dimensionar el peso de las palabras de Pablo en 2 de Corintios, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios. Esta afirmación implica que la ausencia de velo al mirar el resplandor de la gloria de Dios tipifica la confianza con la cual podemos acercarnos a Él, que ya no somos agentes profanadores de su santidad, que deben ser borrados, aniquilados, exterminados de su presencia, que pese a que el pecado en nosotros aún no ha muerto, no es un obstáculo para establecer una relación de amistad y de filialidad para con Dios. Pablo desea que los lectores entiendan aquello a lo cual se está refiriendo. A diferencia de que los incrédulos, los cristianos viven en la presencia de Dios, y esta, mi hermano, es una característica que los distingue de ellos. El autor de Hebreos, mostrando el contraste entre lo anterior y lo nuevo, muestra que el creyente está en una relación con Dios, quien lo ha aceptado dentro de su familia. Hebreos 2 al 18, 24 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocase el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares y millares de ángeles, a la congregación de los santos, de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos los espíritus que han alcanzado la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que abra mejor que la de Abel. El autor de Hebreos coloca el contraste entre lo nuevo y lo antiguo, al decirnos que de la misma manera como el velo fue rasgado para invitar a todos a entrar a la presencia de Dios, nosotros, por la razón de estar unidos a Cristo, podemos entrar con confianza a la presencia del Señor. Este, mi hermano, es el grande privilegio del cual Pablo le está hablando en esta frase inicial a los corintios. Ahora, mi hermano, con la ayuda del Señor, quiero hablar de este privilegio a la vista del pueblo de Dios. Quiero hablar un poco acerca del testimonio de Juan referente a esto. Habiendo entendido ya lo que la gloria del pacto, la gloria de Dios significaba para los creyentes que podían verla en el rostro de Dios, podemos entender el énfasis que hacen los autores de la Escritura cuando esta particularidad es colocada frente a ellos en la Escritura. Podemos entender la pasión con que Juan plasma en su evangelio: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Siguiendo la misma temática de Pablo, Juan da testimonio de la gloria del Hijo al indicar de que este ser que habitaba en la trascendencia espiritual de Dios tomó una naturaleza en particular. Se inscribió en un momento específico de la historia y habitó un tiempo entre nosotros. Juan con asombro puede ver esto. Nosotros podríamos conjeturizar, hacernos algunas ideas de qué tenía exactamente Juan en mente cuando dijo de que vimos su gloria. ¿Qué podría tener Juan al respecto? Podríamos entender de que la mirada de ellos estaba siempre de continuo sobre él, al cuestionarse, al decir: ¿quién es este que cuando los demonios lo ven huyen despavoridos? ¿Quién es este que aún hasta el mar le hace caso? ¿Quién es este que puede traer personas a la vida? ¿Quién es este que puede convertir, que puede multiplicar los panes? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es este individuo? De hecho, el comentarista William Hendrickson dice al respecto: mientras Jesús anduvo entre los hombres, el ojo y la mente del evangelista y de otros testigos reposaron sobre el verbo hecho carne, hasta que en cierto modo penetraron en el misterio, es decir, vieron su gloria, el esplendor de su gracia y la majestad de su verdad, manifestado en todas sus obras y palabras, los atributos de la divinidad brillando a través del velo de la naturaleza humana. También, mi hermano, no podemos dejar suelto el testimonio de Pedro. Podemos entender la urgencia de las palabras de él cuando entendemos que en su carta universal quiere que los creyentes se den cuenta de las implicaciones prácticas de contemplar la gloria de Dios. Al hacer referencia a la escena de la transfiguración, recalca este aspecto al decir que su mensaje era digno de crédito y digno de ser escuchado en un tiempo donde los falsos maestros decían que el evangelio y el retorno de Cristo era una mentira.
Pedro les dice, Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Segunda de Pedro 1:16. Pedro apela a este evento donde el Señor es magnificado desde lo alto para que los creyentes puedan entender cuál es la magnitud de esta gloria que tenía el Hijo, cuyas credenciales provenían del cielo mismo. Pedro sabía que los lectores creían en la trascendencia de esta vida. Por tanto, la idea que quiere colocar Pedro en la mente de sus lectores es cuán sublime y grande debe ser aquel que la misma deidad lo reconozca ante una nube de testigos, cuán importante debería ser aquel para que las figuras más grandes del Antiguo Testamento, que eran puntos de referencia dentro de sus tradiciones judías, Moisés, el más grande legislador, juez, caudillo que tuvo Israel, y Elías, el más grande profeta que ha existido, hizo descender nada más y nada menos que fuego del cielo, tuviesen simplemente que hacer venia ante él y decir, Él es. De Él se trata todo lo que nosotros decíamos. Todas las palabras condensadas en nuestros textos se refieren a Él, a una sola palabra, a Jesucristo. De Él se trataba todo esto, para que se hicieran una simple idea de lo que estaba pasando. Los receptores de la carta de Pedro estaban familiarizados con este asunto y por tanto no eran ignorantes ante esto. Quería usar este hecho para vindicar las palabras propias del Evangelio. Solo que aquellos que han visto y comprendido de una manera espiritual la majestad de la gloria de Dios revelada, entienden la urgencia con la que es que todos los creyentes vean de una manera espiritual su gloria, que puedan contemplar la divinidad de sus atributos y en consecuencia adorar y postrarse ante Él. Esos atributos que como muestra de familiaridad se nos han sido mostrados y revelados para que los adoremos. Mi hermano, y si aún no lo he convencido de la urgencia de las palabras del apóstol Juan y el apóstol Pedro, quiero citar las mismas palabras del Señor Jesucristo en esa oración que hace en Juan 17 al decir, Padre, quiero que lo que me has dado estén conmigo donde yo voy, que vean mi gloria, la gloria que has dado porque me amaste desde antes de la fundación de la creación del mundo. Juan 17. Sabemos por el contexto del pasaje que el Señor está intercediendo por ellos en vista de que se iba de este mundo. Sabemos también que al leer la cita podríamos darle una connotación un poco futurista, a la misma al creer de que nosotros estaremos en un lugar donde adoraremos al Señor, donde nos postraremos ante Él. Pero mi hermano, si solamente interpretamos este pasaje de esta manera, estamos sacrificando lo que este pasaje en realidad quiere decir. ¿No fue el Señor Jesús quien en Mateo 28:20 les dijo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si creemos en las palabras de esta oración, debemos afirmar por la fe de que el Señor está aquí en este momento. Y por tanto, si Él está aquí, ¿no deberíamos apreciar su gloria aún en este momento? Sabemos que el Padre ha concedido al Hijo todas las cosas por razón de su complacencia hacia Él. Como lo declara Isaías, solo Dios puede abrir los ojos espirituales para que puedan ver la majestad del Hijo. Es por eso que el Padre dirige su oración a Él. Cuando Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53:1. El Padre abrirá los ojos espirituales de los elegidos para que puedan contemplar la majestad de la gloria del Hijo. Ese Hijo que estaba en un cuerpo humilde, vestido de humillación, solamente con la intervención del Padre podría abrir los ojos espirituales para que todos podamos ver la majestad de la gloria del Hijo. Y finalmente, mi hermano, Pablo aterriza todas estas declaraciones en una contundente declaración que pone en relieve el privilegio que tenemos de podernos acercar a Dios como algo común a todos los creyentes. Y no solo esto, sino que lo lleva a un nivel mucho más superior. Dice que en el inicio de la vida espiritual es lo primero que el creyente debe ver. El apóstol más adelante en su segunda carta a los Corintios se remite a la creación misma para ilustrar que de la misma forma como Dios en el primer día le mandó a las tinieblas que retrocediesen para que pudiese existir la luz, de la misma manera lo hizo en nuestros corazones para que las tinieblas del engaño, de la maldad pudiesen retroceder. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Otra traducción lo traduce de una manera más clara al decir, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo.
Solo cuando entendemos la magnitud de nuestro pecado y de cómo Él misericordiosamente nos trae a la vida, podemos entender el peso de las palabras de Pablo al decir que la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo. Esa gloria de la gracia, del perdón, esa gloria de la misericordia. Cuando miramos atrás y vemos todas las perversidades que hemos cometido, podemos entender de cuál gloria se está refiriendo Pablo al decir de que podemos apreciar esa majestad en el rostro de Cristo. En un momento donde se creía que ver a Dios cara a cara significaba firmar la sentencia de muerte, porque seríamos consumidos por la gloria de su majestad que no tolera pecado alguno. Lo que inmediatamente nos trae a la memoria las palabras de Jacob al decir, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cómo es posible que Jacob tempranamente pudiese ilustrar de manera débil y oscura esta verdad que Pablo habla con mucha claridad al decir de que ver a Dios cara a cara ya no significa muerte, sino que significa liberación, que significa justificación y salvación? Pablo sabía perfectamente de qué hablaba porque sabía lo que había hecho. Él sabía cómo había perseguido, cómo había ultrajado a la iglesia del Señor. Por eso puede hablar con toda propiedad al decir de que la gloria de Dios resplandece en la faz de Jesucristo. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Jesucristo, aquel del cual el autor de Hebreos dice que es el resplandor de la gloria de Dios, la majestad de Él, la imagen misma de su sustancia, aquel del cual se dice que Él es a Dios como un sello, esa es la marca dejada en un papel, como la luz y el calor del sol son al sol. Este es el resplandor, la imagen misma, Dios revelado al hombre. Finalmente, mi hermano, quiero hablar de los efectos prácticos de este privilegio. Hablamos de una transformación de gloria en gloria. Por último, Pablo lleva su afirmación a una cúspide al decir, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, que al parecer, mi hermano, es la parte más alentadora de este pasaje. Mientras la primera nos habla del privilegio que tenemos de acercarnos a Dios con confianza, de que tenemos acceso confiado ante su presencia, la segunda habla de los efectos prácticos de este privilegio. La palabra que usa Pablo para ser transformados es metamorfostai. Esta palabra se usa en Mateo y Marcos para referirse a la transfiguración del Señor. En Mateo leemos, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17:2. La palabra para transfiguró es metamorfostai. En Marcos leemos, y sus vestidos se volvieron metamorfostai, resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra podía hacer tan blanco. Marcos 9:2. También esta palabra metamorfostai es usado en Romanos y en 2 Corintios 3:18, el texto de nuestro mensaje, para referirse a la transformación del creyente. En Romanos leemos, no os conforméis a este siglo, sino transformado, metamorfostai, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Los primeros dos pasajes se refieren a un cambio que es visible, la transfiguración del Señor. Los segundos usos de la afirmación se refieren a algo que es interno, que está en el corazón del creyente, algo que no es notorio a simple vista. Jesús, el primogénito de muchos, la primicia de la resurrección, fue transformado y nos asegura que al igual que Él fue transformado, nosotros seremos transformados a su misma imagen. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, 1 Corintios 15:20. Y luego, para que cada uno en su debido orden, Cristo, la primicia, y luego los que son de Cristo, es decir, nosotros, 1 Corintios 15-23. La transformación que ocurre en nosotros puede verse gradualmente y afecta pensamientos, conductas y palabras. Las consecuencias eternas de dicha transformación son cada vez más visibles en nosotros. Incluso el mismo Pablo es una prueba de ellos, de un fierro perseguidor de la iglesia a un entregado y servil discípulo de Cristo. En este momento podemos ver cómo la gloria del Señor, como en un espejo, y entender por la convicción del Espíritu que somos transformados gradualmente a su imagen. Pero cuando llegue la consumación de los tiempos, seremos glorificados tal cual como es Él.
Este, mi hermano, siempre fue el objetivo, como lo leemos en Pablo en Romanos en el capítulo 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Siempre el propósito se trató de esto, de glorificarnos. Él nos garantiza de que así como Él lo fue, nosotros también seremos glorificados. Toda nuestra esperanza podría resumirse de la manera como lo plasmó Pablo en su carta a los Corintios, excitando así su fe y su confianza en Dios. Y así que, hermanos, hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. 1 Corintios 15 al 49. Hablemos también de un reflejo progresivo de la majestad del Señor. En última instancia, la meta de la transformación es ser la imagen de Cristo. Como un hijo, al llevar el nombre de su padre, comparte características con él, tanto así que es considerado una extensión del Padre, una versión junior, una versión en miniatura de nosotros. Debe esperarse que este Padre comparta muchas cualidades con su Hijo, comportamientos, palabras, costumbres, apariencia física, su forma de hablar. De la misma forma, todos los creyentes son transformados a su imagen porque como cristianos son portadores de la imagen de Cristo. Esto no significa que seremos iguales a Cristo en apariencia, sino que todos aquellos que son guiados por el Espíritu son transformados para que sean portadores de la imagen de Cristo. Son personas que van de gloria en gloria, como lo dice Pablo. Pablo modifica un concepto del Antiguo Testamento que está en el Salmo 84 al decir, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión los peregrinos, dando a entender, mi hermano, de que así como los peregrinos son transformados hasta que se encuentran con Dios, nosotros, Pablo cita este ejemplo para decir que de gloria en gloria gradualmente nos parecemos más y más cada vez al Señor. Pablo usa este concepto para decir que el creyente en su santificación progresiva avanzará y avanzará hasta que sea tan santo y puro como lo es el Señor mismo. Al final, mi hermano, es trasladado del cielo a la tierra, de una gloria parcial a una gloria plena. La declaración final con respecto a esta transformación hace referencia a la manera como es transformado, en las palabras de Pablo, por el Espíritu del Señor. Digo esto con mucha reverencia al respecto. Lo que la Reina Valera traduce como por el Espíritu del Señor quizás no puede verse tan claramente. Al consultar la traducción original se puede ver que la expresión es katsaper apo, que significa literalmente, según cómo literalmente, valga la redundancia. Por tanto, la construcción gramatical sería, somos transformados de gloria en gloria, según cómo literalmente lo hace el Señor, que es el Espíritu. Esto, mi hermano, encierra una verdad sumamente gloriosa y maravillosa, dando a entender de que de la misma manera como Moisés se transfiguró frente a los hijos de Israel, metamorfostai, nosotros somos transformados igual que como Él lo hizo y al final nos volvemos a Dios de donde procede nuestra gloria. Así como Moisés en algún momento vio a Dios cara a cara y ya no le vimos más, nosotros igual un día estaremos en su presencia. Porque al igual nuestra transformación es obra del Señor a través de Él y por Él. La obra no ha acabado, pero tenemos la confianza de que el Señor terminará su obra en nosotros, hasta que nuestra fe sea llevada hasta la estatura del varón perfecto. Que el Señor nos ayude en este día, mis hermanos.